Saludos mi gente, espero estén pasando un día espectacular. Hoy quiero brevemente hablar sobre el concepto del peso ideal. Doctor, ¿cuál es mi peso ideal? Es una de las preguntas que más frecuente me hacen en la oficina. Si buscas en internet o en algunos libros vas a encontrar algunas tablas que basado en tu estatura y tu sexo te dicen cuál ellos sugieren que debe ser tu peso ideal. En mi opinión, el peso ideal no existe. ¿Por qué? Porque estas tablas no toman en cuenta factores bien importantes. Por ejemplo, no toman en cuenta la composición corporal de ese paciente. ¿Qué por ciento de grasa tiene? ¿Qué por ciento de masa magra? Quizás yo me busco en la tabla y mi peso es parecido al ideal y yo creo que estoy bien, pero tengo un por ciento de grasa alto y un por ciento de masa muscular bajo y estoy igual de enfermo que alguien que está obeso. Tampoco toma en cuenta el estado metabólico de ese paciente, cuál es su glucosa, cuáles son sus triglicéridos, sus niveles de inflamación, su insulina en ayunas, su hemoglobina glicosilada, etc. Tampoco toma en cuenta las funciones motrices de ese paciente, cuán buena es la movilidad de ese paciente para determinado peso. Por estas y otras razones, ¿verdad? Yo pienso que el peso ideal no existe. En mi opinión, el peso ideal es individual y varía de acuerdo a la edad del paciente, a la condición a la cual comenzó el paciente, ¿verdad? Y el peso ideal es aquel con el cual tú te sientes cómodo, con el peso con el cual tu salud mejoró, el peso con el cual ya tú te mueves mejor, el peso con el cual tú te miras al espejo y tu autoestima comenzó a subir porque te ves mejor de lo que te veías. El peso ideal no es un número fijo en la balanza y a través del tiempo. Y para que entiendas este concepto, te voy a dar el ejemplo de uno de mis pacientes, a quien voy a llamar Steven, y yo hablo de él en el libro Un Día a la Vez. Steven era un paciente de 50 años. Cuando él comienza su cambio en estilo de vida, pesaba 380 libras para una estatura de 5 pies 10 pulgadas. Tenía diabetes tipo 2 y estaba en 2 medicamentos orales. Tenía presión alta y estaba en 2 medicamentos para la presión. Tenía serios problemas de movilidad con osteoartritis en las rodillas debido al peso y usaba un andador para moverse y solamente podía moverse por distancias bien cortas dentro de la casa. De más está decir que Steven estaba deprimido y tenía serios problemas de autoestima. Era una persona bien triste en el momento que yo lo conocí. En aquel momento, cuando lo conozco, comenzamos un plan nutricional bajo en carbohidratos con el propósito de mejorar su salud y revertir las condiciones metabólicas que estaban afectando su vida. La diferencia en los primeros 6 meses fue increíble. En 6 meses, Steven logró bajar 55 libras de peso. No solamente eso, revirtió la diabetes y pudimos eliminar completamente los 2 medicamentos orales que usaba para diabetes. Eliminamos los 2 medicamentos que usaba la presión y Steven logró dejar el andador que usaba y podía caminar sin la ayuda de un andador. De más está decir que su ánimo mejoró, siempre estaba deprimido, ahora era un hombre mucho más feliz. Y su autoestima estaba subiendo porque ya se tiraba, mire, hasta selfies. ¿Qué pasa? En ese momento programamos cita a 3 meses. En esos 3 meses él inclusive siguió con el plan nutricional y comenzó a ejercitarse también. Cuando llega 3 meses más tarde de esa cita de los 6 meses, estamos hablando de los 9 meses, Steven solamente había perdido 5 libras de peso. Se veía mucho mejor, había seguido perdiendo grasa abdominal, se veía más fuerte, estaba ejercitándose muy bien, mantuvimos la diabetes en remisión, ya no tenía alta presión, revertimos la resistencia a insulina, pero Steven estaba molesto, frustrado y triste en la cita porque solamente había perdido 5 libras en 3 meses. Y me dijo, doctor, estoy estancado, me siento frustrado, ¿para qué tanto esfuerzo? Y en medio de las quejas de Steven y de los complaining, él me pregunta, doctor, una cosa, ¿cuál es mi peso ideal? Y en ese momento, para que Steven entendiera el concepto, yo le hice un recuento de sus logros en los últimos 9 meses. Le dije, Steven, en total tú has perdido 60 libras. Usabas un andador y ahora caminas y hasta haces ejercicio. Has bajado muchas tallas de pantalón. Ya no eres diabético. Ya no tienes alta presión, ya no usas medicamentos. Inclusive aquella depresión de la cual padecías está en remisión, es cosa del pasado en ti. Steven, por ahora, este es tu peso ideal. Cuando él se dio cuenta de todo lo que había logrado en esos 9 meses
y que no todas las victorias se miden en libras, él se echó a reír y dijo, es verdad, doctor, por ahora este es mi peso ideal y me siento muy bien. Y me dio un abrazo. La historia de Steven nos recuerda que no todos los éxitos se miden en libras, ¿verdad? Que el peso ideal es un número que quizás pudiera ser una guía para algunos, pero eso no existe. El peso ideal es con el cual recuperaste tu salud, te sientes cómodo y va a variar a través del tiempo. Por ejemplo, puede ser que tú vengas perdiendo peso y siempre hay mesetas y estancamiento. Y en ese momento no te puedes quitar porque es parte del proceso. Tú continúas con los cambios de estilo de vida, comiendo saludablemente, haciendo ejercicio, bajando el estrés, durmiendo adecuadamente y eventualmente el peso va a volver a caer. Pero en ese momento, por ese espacio de tiempo, ese es tu peso ideal porque has mejorado tu salud. Recuerda, el peso ideal no solamente se mide en libras, se mide en salud, en cómo te sientes. Así que esto es lo que quería dejarte en el día de hoy. No te obsesiones con la balanza, inclusive el número, y yo le estimulo a mis pacientes que se pesen por lo menos una vez en semana porque es una guía dentro de todo, pero es solamente una de las herramientas que tenemos para traquear el progreso. Hay herramientas mucho más importantes como es el diámetro de cintura, como es el estado de ánimo, como es la movilidad, como son los laboratorios. No todos los éxitos se miden en libras, no te obsesiones con la balanza y recuerda que la salud se mejora un día a la vez. Dios te bendiga.